En los pasillos del tiempo, oculto en las brumas de la leyenda y las historias, encontramos a un personaje cuyo nombre resuena con un eco de sabiduría y poder. El rey Salomón. Conocido por su sabiduría sin igual y su reinado próspero, este monarca bíblico es una figura envuelta en misterios insondables, atrayendo a académicos y buscadores de lo desconocido por igual. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre Salomón? Más allá de su sabiduría, su imperio y su templo legendario, ¿qué secretos guardaba este rey tan enigmático? Prepárate para sumergirte en las profundidades de lo increíble. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del trono? Yo soy el documentalista y esto es 10 impactantes secretos jamás contados del rey Salomón. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El amor prohibido de Salomón. Iniciamos nuestro viaje con un rasgo profundamente humano del rey Salomón, su corazón vulnerable al amor prohibido. Salomón, a pesar de su legendaria sabiduría, cayó bajo el encanto de muchas mujeres extranjeras, un acto desafiante contra las normas establecidas en la ley judía. Estas uniones, lejos de ser simples historias de amor, lo condujeron por un sendero oscuro hacia la idolatría. El rey, reverenciado por su discernimiento y rectitud, comenzó a construir altares para los dioses extranjeros de sus esposas, ignorando las enseñanzas monoteístas de su fe. ¿Cómo pudo el más sabio de todos los reyes caer en tal transgresión? ¿Fue acaso la pasión más fuerte que la sabiduría, o simplemente se permitió explorar la pluralidad de las creencias? Este primer secreto pone en tela de juicio la imagen idealizada del rey Salomón, presentándonos un hombre de carne y hueso, sometido a las turbulencias del amor y la transgresión. El anillo mágico. El anillo de Salomón es un amuleto mítico que, según los cuentos, le otorgó a Salomón la capacidad de hablar con los animales. Según las leyendas, otorgaba a Salomón la asombrosa habilidad de escuchar y comprender lo que otros seres decían. Esta increíble hazaña de comunicación interespecies abre una ventana a un mundo oculto, en donde el límite entre lo humano y lo animal se difumina. Imagina, por un momento, querido suscriptor, la vasta cantidad de conocimiento y sabiduría que uno podría adquirir al poder dialogar con todas las criaturas de la tierra, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los mamíferos. ¿Cómo sería el sonido de sus voces? ¿Qué secretos de la naturaleza nos contarían? El anillo mágico desafía nuestra concepción de lo posible e invita a adentrarse más en el misterio de la vida de este enigmático rey. Visión de Jinn. Se dice que Salomón tenía el poder de ver y comunicarse con los Jinn, criaturas de fuego en la tradición islámica. En el antiguo y misterioso mundo de lo sobrenatural, los Jinn son seres hechos de fuego sin humo. Juegan un papel preponderante en las historias de Medio Oriente, especialmente en las tradiciones islámicas. Se dice que Salomón, con sabiduría sobrenatural, tenía el don de ver y comunicarse con estos seres etéreos.
En el universo de los Jinn, Salomón era más que un rey humano. Era una entidad capaz de interactuar, negociar e incluso gobernar sobre estos seres de fuego. ¿Qué secretos compartieron los Jinn con Salomón? ¿Qué enigmas del universo le contaron a este rey sobre la visión sobrenatural? Este misterio añade una capa de asombro al mito de Salomón, abriendo puertas hacia dimensiones desconocidas que solo un selecto grupo de mortales han tenido la oportunidad de explorar. Control del viento. Según la tradición islámica, Salomón podía controlar el viento, haciéndolo servir a sus propósitos. El viento, esa fuerza intangible y poderosa que modela paisajes y guía el rumbo de las nubes, era supuestamente uno de los dominios del rey Salomón. Según las tradiciones islámicas, el monarca podía controlar las corrientes de aire, convirtiéndolas en sus servidores y transportistas. Salomón utilizaba esta habilidad para viajar grandes distancias en un parpadeo, ordenar al viento que susurrara mensajes a distancias inimaginables e incluso controlar los patrones climáticos. Un poder tan vasto y misterioso como este plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo pudo Salomón controlar el viento? ¿Cuáles son las implicaciones de tal dominio sobre la naturaleza? Este secreto nos hace reflexionar sobre la increíble convergencia de lo natural y lo sobrenatural en la vida del rey Salomón. Cambio de forma. Algunas leyendas cuentan que Salomón tenía la capacidad de cambiar de forma, lo que le permitía interactuar con su reino de manera encubierta. Este secreto nos lleva al corazón de las leyendas más sorprendentes. Imagina por un momento ser el rey Salomón, poseedor de poderes sobrenaturales y, además, con la capacidad de cambiar de forma. En la vastedad de su reinado, Salomón se paseaba encubierto entre sus súbditos, adoptando formas distintas a la suya. Esto no solo le permitía interactuar con su reino de una manera más íntima, sino que le otorgaba una comprensión profunda sobre su gente, más allá de lo que cualquier informante o espía podría proporcionarle. ¿Qué formas adoptó? ¿Un anciano caminando lento por las calles de Jerusalén? ¿Un mercader en el bullicioso mercado? Las crónicas no lo especifican, pero lo que sí sabemos es que esta habilidad transformadora representa una herramienta de gobierno poderosa y, sin duda, un secreto digno de ser contado. El pilar de la verdad. Según una leyenda, Salomón poseía un pilar de piedra que revelaba la verdad. Si alguien juraba falsamente delante de él, moriría al instante. Salomón, poseedor de una sabiduría sin par, custodiaba en su palacio un objeto de inigualable poder, el pilar de la verdad. Este pilar de piedra no solo servía como recordatorio constante de la importancia de la verdad, sino que tenía la asombrosa capacidad de revelarla. Si alguien osaba jurar falsamente delante de él, la pena era instantánea y fatal. La muerte se convertía en el precio por el engaño, un recordatorio brutal de la supremacía de la verdad en el reino de Salomón. En la narrativa de Salomón, el pilar de la verdad refuerza la visión de un rey en sintonía con lo divino, impartiendo justicia en su forma más pura. El espejo omnipresente. Según algunas tradiciones, Salomón tenía un espejo mágico que le permitía ver cualquier parte de su reino en cualquier momento. Esta ventana omnipresente le permitía gobernar con una perspicacia y una previsión sin igual. ¿Un ejército invasor en las fronteras? Salomón lo veía antes de que llegaran. ¿Una hambruna en un rincón remoto de su reino? Salomón estaría al tanto.
Con este espejo, no solo extendió su visión a lo largo y ancho de su reino, sino también en el corazón de su gente, llegando a los lugares más remotos y secretos. Este espejo omnipresente, además de ser un símbolo de su extenso poder y sabiduría, refuerza la noción de un rey eternamente vigilante y presente para su pueblo. La alfombra voladora. Existe una leyenda que afirma que Salomón fue el primer rey en tener una alfombra voladora mágica. Según las tradiciones, Salomón poseía un tapiz mágico volador, convirtiéndolo en el primer monarca de la historia en dominar la capacidad de volar. Imagínatelo, un rey sabio alto en el cielo, navegando en un tapiz esmeralda tejido con hilos de leyendas y sueños. Este tapiz, mucho más que un simple medio de transporte, era un símbolo de su dominio sobre lo natural y lo sobrenatural. Pero, ¿cómo adquirió Salomón este artefacto mágico? Podría ser otro regalo de Dios o tal vez un producto de su sabiduría profunda y conocimiento oculto. En cualquier caso, la imagen de Salomón surcando los cielos demuestra la naturaleza extraordinaria de su reinado, añadiendo una nueva dimensión a su leyenda. Construcción silenciosa. La construcción del templo de Salomón fue tan precisa que, según la Biblia, no se escuchó ningún ruido de martillos o cinceles en el sitio de construcción. La Biblia dice que la construcción de este templo fue tan precisa y tan perfecta que no se escuchó ningún ruido de herramientas, cinceles o cualquier otro instrumento en el sitio de su construcción. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Se utilizó alguna forma de tecnología antigua que hemos olvidado? ¿O había algo más en juego? ¿Una fuerza sobrenatural, quizás? Aunque los detalles son escasos y la especulación es abundante, este increíble hecho reafirma la imagen de Salomón como un gobernante excepcionalmente sabio y poderoso. Nos obliga a preguntarnos qué secretos se perdieron con él y su glorioso templo. Y finalmente, el jardín mágico. Se dice que el rey Salomón tenía un jardín mágico lleno de plantas y árboles que no se encontraban en ningún otro lugar. Algunos relatos hablan de flores que emitían luz, árboles cuyos frutos podían hablar y hierbas que poseían propiedades curativas milagrosas. ¿Era este jardín el resultado de los experimentos botánicos de Salomón? ¿Su conocimiento profundo de la naturaleza y lo sobrenatural? ¿O simplemente otro regalo divino? Este último secreto muestra un lado más suave y contemplativo de Salomón, un contraste intrigante con sus hazañas más grandiosas y la intrigante idolatría que lo persigue. A lo largo de los siglos, la figura del rey Salomón se ha vuelto en una capa de misterio y fascinación, oscilando entre la realidad histórica y el reino de lo mítico, con sus amores prohibidos, anillos mágicos, habilidades sobrenaturales y jardines encantados. Salomón representa una intersección intrigante de lo humano y lo divino, de lo posible y lo inconcebible. Cada uno de estos secretos, ya sea nacido de la realidad o forjado en la forja de la leyenda, contribuye a la narrativa insondable de este rey sabio, poderoso y enigmático. ¿Qué es real y qué es ficción? Eso queda a discreción de ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios. En la penumbra de lo conocido, la leyenda de Salomón continúa brillando.
Y yo soy el documentalista. Y esto fue 10 impactantes secretos jamás contados del rey Salomón.